un apartamento lúgubre. El humo del cigarrillo flotaba en el aire. Botellas de cerveza vacías cubrían el suelo. Este era el hogar del pequeño Héctor. Su padre, un hombre con un temperamento tan feroz como el licor barato que bebía, gobernaba con puño de hierro. Su madre, desgastada por años de abuso, se había refugiado en una coraza, un fantasma de lo que fue. Héctor, un niño pequeño con ojos grandes y atentos, aprendió rápido. La violencia era el idioma que se hablaba dentro de esas paredes. El respeto era un concepto extraño. Imitaba las duras palabras de su padre, su risa cruel. Una semilla de oscuridad se sembró. Sus juguetes yacían olvidados en un rincón. Héctor prefería la compañía de las sombras, de los secretos susurrados en la oscuridad de la noche. Robaba dulces de la tienda local. Una emoción lo recorría mientras evadía la mirada del comerciante. Cada transgresión alimentaba la oscuridad interior. Los años se difuminaron. Héctor creció, se hizo más fuerte. El abuso que infligía a su madre se intensificó. Un empujón aquí, una bofetada allá. Reflejaba a su padre con escalofriante precisión. La semilla de la oscuridad había echado raíces. Sus zarcillos se envolvían con fuerza alrededor de su corazón. Deambulaba por las calles con una jauría de perros callejeros. Su naturaleza salvaje reflejaba la suya. Juntos aterrorizaban el vecindario, aprovechándose de los débiles. Una cartera robada aquí, una ventana rota allá. Cada acto de crueldad solidificaba la reputación de Héctor como una amenaza. La escuela no le interesaba. La educación era para los débiles. Prefería la emoción de la violencia, la oleada de poder que venía al infundir miedo en los demás. Los maestros suspiraban, sus palabras caían en oídos sordos. Héctor era una causa perdida, susurraban entre ellos. Su padre, su único modelo a seguir, continuó alimentando el fuego dentro de él. Regalaba a Héctor con historias de sus propias hazañas, de robos y peleas. Cada historia servía como una lección retorcida, un plan para una vida desprovista de remordimientos o empatía. Héctor escuchaba, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y admiración. Anhelaba la aprobación de su padre, su retorcida forma de amor. Juró superar a su viejo, convertirse en una leyenda en los anales de su mundo depravado. El mundo fuera de su apartamento no tenía atractivo, era para tontos, para los que seguían las reglas. Héctor no tenía uso para las reglas. Eran cadenas que ataban a los débiles. Él, en cambio, estaba destinado a la grandeza, o eso creía. Un día, Héctor conoció a María. Ella era diferente, fuerte, fogosa, con una mirada que podía derretir el acero. Ella vio a través de su duro exterior, vislumbró al niño herido debajo de las capas de ira y dolor. Se sintió atraído por ella como una polilla a una llama. María, sin embargo, no era una damisela en apuros. Tenía sus propios demonios, su propia oscuridad que reflejaba la de Héctor. Ella lo desafió, lo empujó a sus límites. Su relación era un cóctel volátil de pasión, celos y rabia a fuego lento. Héctor, por primera vez en su vida, sintió un destello de algo parecido al amor. Quería poseer a María por completo, moldearla a su imagen. Le enseñó los trucos de su oficio, el arte de la manipulación, la emoción de tomar lo que querías. Creía haber encontrado a su igual, su compañera en el crimen. Sección 5. El alumno supera al maestro. María, sin embargo, demostró ser una estudiante rápida. Abrazó las enseñanzas de Héctor, pero con una crueldad que lo congeló hasta los huesos. Ella lo superó en crueldad, en astucia. Ella lo manipuló, convirtiendo su ira en un arma que ella blandía con precisión mortal. Héctor se encontró relegado a un segundo plano, observando con una mezcla de asombro y miedo cómo María orquestaba sus empresas criminales. Su orgullo estaba herido, su ego herido, pero no podía negar la emoción que lo recorrió al presenciar la crueldad de María. Había sembrado las semillas de la oscuridad y ahora estaba cosechando el torbellino. Sección 6. Un atisbo de remordimiento. Los años se convirtieron en décadas. Héctor y María tuvieron una camada de hijos. Observaron con los ojos muy abiertos cómo sus padres aterrorizaban y robaban. El ciclo continuó, la oscuridad se extendió como un virus. Héctor, ahora mayor, su cuerpo devastado por años de vida dura, sintió una punzada de algo desconocido, arrepentimiento. Se vio a sí mismo en los ojos de sus hijos. El mismo brillo de crueldad, la misma falta de empatía, había creado un legado de dolor, una familia destinada a repetir los errores de sus padres.
La comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Su vida, una vez fuente de orgullo retorcido, ahora lo llenaba de vergüenza. Trató de acercarse a María, de confesarle su nuevo remordimiento. Pero ella se rió, con los ojos fríos y calculadores. Era demasiado tarde, le dijo. El daño estaba hecho. Sección 7. Los pecados del padre. Los hijos de Héctor, siguiendo sus pasos, abrazaron la oscuridad con los brazos abiertos. Aterrorizaron su escuela, robaron a sus vecinos. La reputación de sus padres los precedía. Un hedor que los seguía a donde quiera que iban. La gente susurraba a sus espaldas, evitando su mirada. El ciclo continuó, su control se fortalecía con cada generación que pasaba. Héctor observó con horror cómo sus hijos se deslizaban cada vez más por el camino de la destrucción. Su risa era un eco escalofriante de la suya. Sus intentos de guiarlos hacia un camino diferente fueron recibidos con desprecio y burla. Habían aprendido de los mejores, se burlaron. Eran hijos de Héctor, después de todo. Su sangre corría por sus venas. Sección 8. Un legado de dolor. Los años siguieron pasando. El cabello de Héctor se volvió blanco, su rostro marcado por las líneas de una vida vivida en las sombras. Su cuerpo, una vez fuerte, ahora estaba encorvado y frágil. Observó cómo sus hijos continuaban el ciclo de abuso, cargando con el peso de sus pecados. María, su belleza desvanecida, se había convertido en un caparazón endurecido, su corazón encerrado en hielo. Gobernaba a su familia con puño de hierro, tal como Héctor había hecho. Su imperio de dolor se extendió a través de generaciones, un testimonio del poder de los malos ejemplos. Héctor, confinado a la cama de un hospital, solo podía observar con desesperación cómo su legado se desarrollaba. Había sembrado las semillas de la destrucción, y ahora su familia estaba cosechando la amarga cosecha. Sección 9. El peso de sus actos. Los otrora grandes sueños de poder y riqueza se habían derrumbado en un montón de polvo. La familia de Héctor, aislada por la sociedad, quedó abandonada a pudrirse en las ruinas de su propia creación. La adicción, la enfermedad y la violencia se convirtieron en sus compañeros constantes. Los padres de Héctor, inmutables con el paso de los años, permanecieron como una presencia constante. Fueron los artífices de esta catástrofe, los cimientos de un imperio de dolor. Mientras Héctor exhalaba su último aliento, comprendió que el ciclo continuaría. Su familia, atrapada en una red de su propia creación, estaba destinada a repetir los errores del pasado.